La voz de la ciudad. Conocer ahora que se avecinan días de elecciones, y entonces requerimos que la ciudadanía conozca la participación del sector campesino en la generación de alimentos y producción de riquezas. Se habla de la crisis del agro. ¿Cuál es la crisis? ¿Cuáles son las soluciones a esta crisis? Sí, en definitiva la gente cada día toma conciencia que el Ecuador, siendo un país agrícola, no es de agricultores, que el Ecuador, siendo bendecido por un clima fabuloso, tierras hermosas, tenemos en corta distancia diferentes climas, pero todos son agradables sin tener problemas de tempestades, ciclones, huracanes, que en otros lugares del planeta se sienten y se tienen. El Ecuador tiene mar, tiene nieves, tiene selvas y islas, y en sí 4 regiones fabulosas, y podemos decir que tiene 5 regiones, la 5ª región, donde habitan no menos de 3 millones de ecuatorianos en el exterior. Don Johnny y Jorge, ¿los problemas del agro los resuelve la gente del agro? Ahora que estamos hablando de las próximas elecciones. Claro, nosotros tenemos ya las pruebas suficientes, porque hemos tenido gobiernos de excelentes jurisconsultos, abogados, doctores. Hemos tenido gobiernos regidos por militares, hemos tenido gobiernos con la presencia de doctores en medicina, economistas doctorados en el mundo, pero que lamentablemente son simplemente teóricos y en la práctica lamentablemente no se pueden llevar las cosas a la realidad desde un escritorio. La burocracia no es una posición muy relacionada con la agricultura, porque el agricultor se compenetra con la naturaleza y saca de ella los alimentos que necesitamos para sobrevivir. La presencia del sector político en nuestro país no ha reconocido al sector agroproductivo, al sector agroindustrial, al sector que está vinculado con la agricultura, la ganadería, la acuicultura y la pesca. No ha reconocido y no ha permitido en su actividad política que participemos y lleguemos al poder. Esta es nuestra opción para que podamos resolver los problemas agropecuarios. Hay una frase que siempre sale a relucir en campaña: volvamos los ojos al agro. Sí, nosotros decimos en el 2017, el agro pone presidente. La gente de pueblo con olor a campo esta vez llegará al poder, porque la gente conoce realmente que nosotros hemos participado no menos de 43 años en el área productiva, compenetrados con el pueblo, caminando puerta a puerta, 60.000 kilómetros recorridos con nuestros propios medios, nuestros propios recursos. Y entonces hemos podido compenetrar y explicar a la ciudadanía, a los pobladores, cuál realmente es el problema. Hemos tenido una última experiencia en estos últimos 9 años. Tuvimos una esperanza con una organización, con un gobierno, pero que lamentablemente lo único que dice, tenemos una deuda con el sector agrícola, tenemos una deuda con el campo. Y entonces es un gobierno completamente alejado del sector productivo, porque nos ha demostrado con hechos concretos que ha sido destructor de la naturaleza. En el caso mío, ha destruido 3.500 hectáreas de bosque seco nativo en El Morro, ha violentado, ha usurpado propiedades en producción y no tienen castigo, se mantienen en impunidad. Ese tipo de acciones aleja la inversión en el campo, ese tipo de inversiones crea inestabilidad, angustia al productor. Aparte del problema de la propiedad, de la inseguridad en la propiedad, tenemos problemas financieros. El productor agropecuario no tiene facilidades para acceder a dinero, a capital para producir, y entonces pues por ende tiene que acercarse a un chulquero, a un agiotista, que en el caso de la sierra hasta el 20% semanal cobran a los agricultores. Usted hablaba en días anteriores de soluciones que tenían carpeta proyectos. ¿Cuáles son esos proyectos? Bueno, nosotros lo hemos anunciado porque ha sido una oferta desde la época del ingeniero Pablo Rizo Pastor. El programa Pronagra, nosotros lo vamos a hacer realidad. Ha tenido dificultades, les han interrumpido. Todo lo que es un proceso en beneficio del desarrollo agropecuario ha tenido siempre trabas. Y lamentablemente le ha permitido el crecimiento a monopolios, le ha permitido el crecimiento a multinacionales
que explotan la producción agropecuaria. Nosotros tenemos crédito de bancos europeos para financiar la agroindustria en todos los cantones del país y a repagar ese crédito de maquinaria, repagarlo con los mismos productos alimenticios. Nosotros tenemos una gran demanda y tenemos soluciones para resolver el problema nacional en lo que se refiere a seguridad y soberanía alimentaria. Y tenemos planes suficientes para sustituir importaciones de productos agropecuarios, donde podemos generar ahorro de no menos 1.200 millones de dólares al año, ¿no? En lo que se refiere simplemente a dejar de importar cebada, trigo, frutas como duraznos, uvas, inclusive se está importando carne, y aparte de eso hay contrabando, hay una queja terrible de contrabando de arroz, de cebolla. Tenemos situaciones muy críticas por una falta de atención al sector agricultor, al sector agropecuario, que requiere una atención planificada. Identificados los problemas, identificadas las posibles soluciones, no sé si existan más problemas y obviamente nos puede aportar con más soluciones a la crisis que vive el agro, que es la pobreza. Así es. En definitiva, los ecuatorianos tenemos habitantes en el sector rural y en el sector urbano. En el sector rural, en el último censo, no hay menos de 6 millones de habitantes. De estos 6 millones de habitantes, 4 millones están vinculados directamente con la producción agropecuaria, y de estos 4 millones de habitantes, 3 millones son pobres. 3 millones de habitantes en el Ecuador son pobres, gente que tiene ingresos entre 40 y 75 dólares al mes. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tienen trabajo, no tienen empleo durante todos los días de la semana, solamente 2 días a la semana con suerte. Y este dato es recogido en el 2012 y 2013. En la situación actual de recesión que estamos viviendo, la situación es más crítica. Falta de empleo, falta de incentivos y estimulación a la producción. Inclusive alto costo de los insumos, alto costo de la financiación, del capital, y entonces alto costo inclusive hasta de la comunicación. ¿Y el gobierno no ha ido con donaciones, con kit para el sector agrícola? No, el gobierno simplemente ha permitido que continúe cierta gente privilegiada, y entonces eso se publicita. Van a ciertas poblaciones, a ciertas comunidades, dan el beneficio a una comunidad, se filma el beneficio, la entrega de tractores, de maquinaria, de terreno, pero no es en la totalidad del país. Es un problemita solucionado parcialmente y temporalmente en un sector del país, pero en la generalidad del Ecuador, la incapacidad de producir, la inseguridad de producir, la falta de sustentación y de apoyo genera pobreza. Es decir, dádivas por parte del gobierno. Dádivas, eso es comprobable permanentemente, pero a pesar de que han habido ingentes recursos, que es lo que realmente duele, el Ecuador debería ser ya en este instante una potencia agropecuaria, pero se perdió esa oportunidad porque se despilfarró la riqueza generada por la exportación de petróleo. A pesar de eso, el sector agropecuario, a pesar de las dificultades y terrible falta de competitividad a nivel mundial, el Ecuador sigue siendo proveedor a nivel mundial de cacao, de banano, de flores, de camarón. Se dice que los químicos que da el gobierno han sobresaturado los suelos y han producido que los suelos nuestros actualmente estén sobresaturados. Una de nuestras propuestas para poder ahorrar divisas, que son las que realmente se requieren para poder adquirir bienes sumamente necesarios, no suntuarios, la genera el sector agropecuario, y ese asunto lo pensamos nosotros resolver evitando la importación de agroquímicos contaminantes, peligrosos, cancerígenos, que en la actualidad se utilizan en la producción agropecuaria de arroz, la producción agrícola de arroz, de tomates y de otros productos agrícolas. ¿Con sus respectivas consecuencias? Sí, definitivamente. Yo tengo inclusive un reportaje visual en donde se capta que agricultores están fumigando con productos cancerígenos y entonces sin ningún tipo de protección. Y después quedan los productos en el campo, en donde provoca enfermedades inclusive a los animales domésticos, que después son consumidos por las familias.
gallos, gallinas, vacas, chivos, cabras, todos estos animales consumen agua que ha sido contaminada por estos productos químicos. Y después, posteriormente, esto ocurre en las plantaciones de arroz para atacar el caracol manzana, para atacar una cantidad de enfermedades que afectan los cultivos de arroz. Y eso ocurre en maíz, eso ocurre en banano, en palma africana. Entonces, ¿qué pasa? Eso no se debe permitir que continúe. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque esos productos que se están importando, póngale usted 400 millones de dólares al año, se utilizan y provocan que el Estado asigne 600 millones de dólares para curar a esos enfermos. Es decir, el daño es el doble. Se gasta 1.000 millones de recursos por una falta de medida correcta que nosotros podemos generarla con producción de agroproductos orgánicos para tratar nuestra producción agrícola. Es decir, nosotros, el Ecuador, la expectativa a nivel mundial es que sea un productor de alimentos sumamente sanos a nivel mundial. Nuestra expectativa es producir productos ecológicos y entonces debemos hacer todo el esfuerzo posible, organizar todo el esfuerzo posible porque tenemos profesionales preparados para eso y no los estamos aprovechando. Tenemos gente que ya lo está haciendo y que tiene éxito. En la producción bananera tiene éxito. Hemos hecho un reportaje, hace unos 15 días estuve yo en la zona de Tenguel con un señor Walter Landeta, visité su finca bananera y ellos producen banano ecológico, abonando, fertilizando y tratando con productos ecológicos. Don Johnny Jorge, con nosotros, ¿algo más que quiera agregarlo? Mire, yo solamente quiero acotar, alrededor, he recorrido todo el país 60.000 kilómetros y en las carreteras principales y rurales, en los caminos vecinales, hay muchísimas casas de campesinos al pie de la carretera. La carretera tiene y acoge muchas viviendas humildes de campesinos. Nunca han sido atendidos ni solucionado ese problema. Los campesinos no tienen terreno, no tienen vivienda y lo podemos ver aquí en el recorrido desde aquí hasta San Borondón, desde aquí hasta Salitre, que es muy cerca de Guayaquil. Eso lo dice su experiencia, porque también usted como ha viajado fuera del país también tiene el recorrido internacional. Desde luego, entonces ¿qué ocurre? Nosotros tenemos soluciones de viviendas, de huertos familiares que permita resolver en forma total, integral. Es decir, yo no le voy a dar un terreno para que posteriormente quiebre o se muera de hambre o no tenga ningún otro recurso de subsistencia. En la actualidad, en estas carreteras, en la provincia del Guayas, hay muchísima gente que vive al pie de las carreteras y que va a ser desalojada con una ampliación de esa carretera. Yo le rogaría que usted filme eso ahora, para que luego usted pueda preguntarle al prefecto provincial, ¿no? Le pueda preguntar qué va a hacer con esas casas. Los estamos nosotros perurgiendo para que le dé solución a esta gente, porque lamentablemente el gobierno se ha olvidado. Tiene un ministerio de vivienda, pero se ha olvidado de toda esta gente. Y el prefecto dice que está en deuda con el agro. Por favor, es decir, hay carreteras muy bonitas de aquí a Naranjal, hay una carretera muy bonita de Snowball, una ampliación a 4 o 5 vías, pero lamentablemente en caminos vecinales yo le puedo decir, vámonos aquí a la comuna Barranca Julio Moreno para ingresar a Santa Elena y se va a dar cuenta usted que la única calle asfaltada, el único tramo asfaltado es del prefecto provincial de Santa Elena, pero donde tiene la finca el señor prefecto, pero de ahí para acá o para allá está completamente destruida la carretera. Entonces uno tiene que recorrer, la ciudadanía no conoce estas realidades, pero el campesino sabe que un agricultor, gente de pueblo con olor a campo, es el que le puede resolver. Gente de Fuerza Rural, Fuerza Campesina Ecuatoriana será la que dé la solución, porque participaremos los campesinos en el poder. La voz de la ciudad.